El Reino Unido ha elegido a su nuevo primer ministro. Las elecciones generales anticipadas en el Reino Unido de 2024 fueron convocadas por el primer ministro Rishi Sunak en un momento de desafíos económicos, en un contexto en donde se ha exacerbado una crisis del costo de vida, alta inflación y una serie de escándalos políticos que habían minado la confianza pública en su administración, por lo que Sunak se vio en la necesidad de reafirmar su mandato y legitimidad. Además de los desafíos internos de su propio partido y la oportunidad de consolidar su liderazgo y renovar la imagen del Partido Conservador. Para estas elecciones que transcurrieron es importante entender el sistema político del Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía parlamentaria, lo que significa que tiene un monarca como jefe de Estado y un parlamento que ejerce el poder legislativo. La monarquía británica, siendo una de las más antiguas del mundo, tiene raíces que se remontan a varios siglos atrás. Sin embargo, hoy en día el poder del monarca es mayormente ceremonial y el verdadero poder político reside en el Parlamento y en el primer ministro. El Parlamento del Reino Unido es bicameral, o sea que está compuesto por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Comunes está compuesta por 650 miembros elegidos en circunscripciones uninominales mediante el sistema First Past the Post. Cada miembro del Parlamento representa una circunscripción y sirve por un máximo de 5 años, a menos de que se convoquen elecciones anticipadas, como es en este caso. Sus funciones incluyen aprobar leyes, controlar el presupuesto del gobierno, supervisar al Poder Ejecutivo, llevar a cabo debates políticos y asegurar la responsabilidad del primer ministro y su gabinete ante el Parlamento. Mientras que la Cámara de los Lores, por su parte, está compuesta por lords espirituales, en su mayoría son obispos de Inglaterra, lords hereditarios y lords vitalicios, nombrados por el monarca a recomendación del primer ministro. Aunque la mayoría de los escaños hereditarios fueron abolidos en 1999, algunos permanecen. Sus funciones consisten en revisar y asesorar al legislativo, como también sugerir enmiendas y supervisar las acciones del gobierno, haciendo que la Cámara de los Lores tenga un rol consultivo más decisivo. El sistema electoral del Reino Unido, al ser un sistema uninominal mayoritario, los votantes de cada circunscripción emiten su voto por un candidato, y el candidato que recibe la mayor cantidad de votos gana el escaño en el Parlamento sin necesidad de obtener una mayoría absoluta. Este sistema tiende a favorecer a los partidos más grandes y puede permitir que un partido obtenga una mayoría de escaños en el Parlamento sin haber recibido la mayoría del voto popular a nivel nacional. A diferencia de muchos países, el Reino Unido no tiene una constitución escrita. Su sistema político se basa en una serie de leyes, tratados, convenciones, costumbres y precedentes judiciales, como también documentos históricos que incluyen la Carta Magna de 1215, que limitó el poder del rey y estableció algunos derechos fundamentales. En tiempos más recientes, desde 2010, el Reino Unido ha estado bajo el liderazgo de gobiernos conservadores, comenzando con David Cameron, quien su mandato fue dominado por el referéndum del Brexit en 2016, tras lo cual dimitió. Y en su reemplazo llegó Theresa May, quien enfrentó dificultades en negociaciones del Brexit, quien finalmente renunció tras no poder conseguir el apoyo del Parlamento para su acuerdo de salida. Después llegó el polémico Boris Johnson, quien logró sacar al Reino Unido de la Unión Europea en 2020 y su mandato estuvo ensombrecido por la pandemia del COVID-19 y varios escándalos, incluidos el Partygate. En septiembre de 2022, un mes marcado por la muerte de la reina Isabel, llegó Liz Truss, quien tuvo un mandato breve y controversial con un mini presupuesto que ocasionó una crisis financiera que la llevó a dimitir. Y por último llegó Rishi Sunak, quien ha enfrentado desafíos económicos y sociales significativos, incluyendo la inflación y la crisis del costo de vida. Para estas elecciones, los partidos políticos, quienes son determinantes en la elección de escaños y miembros del Parlamento, postularon a candidatos. El Partido Conservador postuló al primer ministro Rishi Sunak, quien se enfocó en la recuperación económica pospandemia y la crisis del costo de vida. A su vez, Sunak promueve políticas de austeridad moderadas y apoyo a los negocios. Por otro lado, el Partido Laborista, con Keir Starmer, promete un cambio significativo con un enfoque en la reconstrucción económica y mejoras en los servicios públicos. Starmer ha centrado su campaña en la justicia social, la salud y la educación. El Partido Liberal Demócrata, con Ed Davey, quienes son centristas y proeuropeos, están enfocados en una recuperación económica verde y derechos individuales. Davey aboga por la reintroducción de la membresía del mercado único. El Partido Nacionalista Escocés, con el ministro principal de Escocia, John Swinney, aboga por un segundo referéndum de independencia para Escocia.
Sweeney ha enfatizado la autodeterminación y el derecho de Escocia a elegir su propio futuro. El Reform Oak, con el nacionalpopulista de extrema derecha Nigel Farage, critica la gestión del Brexit y propone políticas más radicales sobre inmigración y soberanía nacional. Farage también ha abogado por mayor reducción de impuestos y desregulación. El Partido Verde, con Adrian Ramsay y Carla Danger, están centrados en la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Proponen a su vez una economía verde y medidas drásticas para reducir las emisiones de carbono. En estas elecciones, además de los partidos tradicionales, también juegan un papel importante partidos regionales como Plaid Cymru y el Sinn Féin. El Plaid Cymru, que representa los intereses de Gales, aboga por una mayor autonomía y eventual independencia de Gales, promoviendo políticas que reflejan las necesidades y aspiraciones de los galeses. Por su parte, el Sinn Féin, un partido nacional irlandés que opera tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, busca la reunificación de Irlanda y ha ganado creciente apoyo en Irlanda del Norte, influenciando significativamente la política regional y nacional. El impacto del Brexit sigue siendo un tema divisivo en Reino Unido, afectando a diversos sectores desde el comercio hasta la inmigración. La pandemia del COVID-19 exacerbó los desafíos económicos preexistentes y la crisis del costo de vida ha afectado a muchos ciudadanos. A eso sí también le sumamos los problemas de la cadena de suministro y la inflación que han llevado a un aumento de los precios de bienes y servicios, mientras que el gobierno lucha por equilibrar las políticas fiscales con la necesidad de apoyo económico a los sectores más vulnerables. Pasando a los resultados electorales, el Partido Laborista obtuvo una victoria decisiva con Keir Starmer como nuevo primer ministro, ganando 410 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, haciendo que esta victoria marque un cambio significativo en la política británica, reflejando el descontento público con la gestión conservadora y un deseo de cambio. Esta victoria abismal no se veía desde las elecciones de 1997, con la victoria del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair. El nuevo primer ministro, Keir Starmer, abogado de derechos humanos y exdirector del Ministerio Público, proviene de una familia de clase trabajadora. Su liderazgo promete un enfoque pragmático y reformista, con énfasis en la justicia social y la equidad económica. Starmer ha prometido abordar las disparidades regionales, mejorar el Servicio Nacional de Salud y fortalecer la educación pública. Su experiencia legal y su enfoque en la rendición de cuentas han sido aspectos claves de su campaña. Sin duda alguna, la derrota del Partido Conservador en estas elecciones se debió a una combinación de escándalos, gestión de crisis deficientes y frustraciones económicas sociales que erosionaron la confianza pública. Y a eso si le sumamos los escándalos del Partygate de Johnson y la crisis financiera durante el breve mandato de Liz Truss, que afectaron gravemente la percepción del partido. Además, la respuesta a la pandemia y la crisis del costo de vida generaron críticas sobre la competencia del gobierno conservador. Unos elementos a analizar que son importantes en estas elecciones son la distribución del voto en el Reino Unido, que varía según la edad, el género, la región y el nivel socioeconómico. Por ejemplo, para estas elecciones, los jóvenes y las regiones urbanas tienden a apoyar a los laboristas y al Partido Verde, mientras que los votantes mayores y las zonas rurales suelen inclinarse hacia los conservadores. Las disparidades regionales, especialmente entre el norte y el sur de Inglaterra, también juegan un papel importante en estas elecciones. Sin duda alguna, el nuevo primer ministro tiene muy serios desafíos, pues las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea post-Brexit han sido complicadas con negociaciones continuas. Por otro lado, la respuesta a la guerra en Ucrania ha influido mucho en la política exterior del Reino Unido, ya que el Reino Unido ha proporcionado una significativa ayuda militar y humanitaria a Ucrania, reforzando su posición en la OTAN y sus relaciones transatlánticas. Por otro lado, las tensiones con China y las políticas comerciales globales también son aspectos críticos de política exterior que debe aprender a tratar el nuevo primer ministro. Para estas elecciones, la cobertura mediática y la percepción pública han jugado un papel importante en las elecciones. La desinformación y las fake news han sido desafíos significativos, afectando la confianza pública en los procesos electorales. Los debates televisados y las redes sociales han influido enormemente en la opinión pública, con los candidatos utilizando plataformas digitales para llegar a un electorado más amplio. Y a eso si le sumamos el uso de tecnologías en el proceso electoral que ha aumentado y mejorado la accesibilidad y la eficiencia en la votación, aunque plantea desafíos de seguridad.
La introducción de métodos de votación en línea y el uso de tecnologías como el blockchain para asegurar la integridad del voto son algunos ejemplos. Algo importante en estas elecciones fueron la amplia diversidad de propuestas, que van desde recortes de impuestos hasta inversión en infraestructura y servicios públicos que buscan abordar la crisis del costo de vida y promover una recuperación económica sostenible. El Partido Conservador ha propuesto recortes fiscales para las empresas y los individuos de altos ingresos, mientras que el Partido Laborista aboga por el aumento del gasto público y mejoras en el bienestar social. Otros temas importantes en los debates en los que se centraron los candidatos fueron las propuestas de mejoras en el Servicio Nacional de Salud, como reformas en el sistema educativo y políticas de vivienda asequibles, que fueron temas centrales en las campañas. El Partido Laborista prometió aumentar la financiación del Servicio Nacional de Salud. La intención del nuevo primer ministro son reducir las listas de espera y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario. Y en educación se buscan revertir las políticas de austeridad y aumentar la financiación para las escuelas públicas, como la transición a energías renovables, que incluye la promoción de la economía circular, la reducción de emisiones de carbono y la inversión en tecnologías verdes. Pues los laboristas también han propuesto un Green New Deal para crear empleos sostenibles y reducir la dependencia de combustibles fósiles. La elección de Keir Starmer como primer ministro indica un posible cambio hacia políticas más progresistas, con un enfoque renovado en la justicia social y en la equidad. El nuevo primer ministro debe atender temas como la estabilidad política y la paz en Irlanda del Norte, que siguen siendo frágiles, como también la cuestión de la independencia escocesa, que es una fuente significativa de tensión política, y además como la pésima gestión de la pandemia de sus antecesores y sus consecuencias que afectan la salud pública y la economía de los británicos. El nuevo primer ministro debe implementar políticas para enfrentar estas crisis desatadas que han sido temas centrales en el debate público.